Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Están hoy en nuestra plática mensual de justicia ciudadana, aprovechando que estamos en pleno mundial y que este es el mes de LGTB. Tenemos el gusto de presentar con la psicóloga Valeria Guadalupe Juárez Muñoz y con el psicólogo Calef Adrián Enciso Tentle la plática, la inclusión social y un grito social, así con muchas os, porque es lo que sucede cuando damos gritos, cuando consideramos que hay cosas que no molestan a nadie y que sí molestan. Es muy fácil ser más amable con la gente que nos rodea y cuando logramos ser amables con la gente que nos rodea es un efecto dominó que va creciendo. Lo mismo cuando decidimos no hacerlo, nada más que en lugar de hacer esta forma virtual o de virtuosismo, logramos ir hacia atrás. Entonces, sin más, quiero presentar a nuestros dos psicólogos que tienen una presentación magnífica el día de hoy, la inclusión social y un grito social. Sin mayores, adelante, por favor. Doña Val. Gracias. Pues hoy vamos a hablar de la inclusión social y un grito social para la visibilidad de la comunidad LGBTIQA+ en los estadios. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Vamos a iniciar con este primer encuentro donde empezamos a notar qué es este grito, qué significa. Pues básicamente, desde el título lo podemos notar, ¿no? ¿Es solo folclore o realmente también estamos transgrediendo ante ciertos pasos, vulnerando ciertos derechos humanos, como lo puede ser la minimización de un daño? El daño puede verse de diferentes maneras, puede presentarse en diferentes opciones, como lo puede ser desde sentirte vulnerado, vulnerada, o desde no sentir que te pueden incluir. Esto nos lleva a ciertos mecanismos como se pueden observar, ¿no? Como mecanismos de un trauma social. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente en que ciertos grupos se sienten, pues básicamente desplazados. Este desplazamiento, ¿qué tanto se puede visualizar? ¿De qué tanto se puede hablar? Este, esta escucha social que generalmente no se da, que generalmente se calla o que generalmente ni siquiera se le da ni oídos ni boca para poder avanzar. Esto nos lleva a una exclusión sistemática que nos lleva pues directamente a pues lo que les comento, ¿no? Básicamente llevar a las personas a obligarse, en este caso dentro de la comunidad, a obligarse a decir, mejor yo me voy, en lugar de que antes me excluyan. Y esto nos lleva también directamente hacia la justificación cultural. Esta justificación de parte de la sociedad, que es, pues básicamente aquí, es solo folclore, es solamente cultura, es solamente parte de lo que se nos ha enseñado como mexicanos, como latinoamericanos. ¿Por qué? Porque pues también estamos viendo desde aquí un ejemplo muy básico, un ejemplo muy claro de lo que no solo empieza a suceder en los estadios. En este momento lo estamos notando directamente en este mecanismo, ¿no? que se nos presenta pues directamente en un mundial. ¿Qué tanta visualización puede tener México a un nivel global? Pero ¿qué tanta visualización se puede tener en un estadio? ¿Qué tanta visualización se puede tener en un restaurante, en ámbitos académicos? Se puede tener directamente en la propia familia, ¿no? Esto nos lleva también a la siguiente, ¿no? La negación social. Todo está interconectado. La negación social que nos dice, a ti no te pasa nada. Pues con que no asistas, con que no te sientas mal con lo que yo estoy diciendo, yo solamente me vine a divertir, pues a ti qué. Bueno, estas comunidades, estos grupos, también quieren divertirse, también quieren adaptarse, también quieren ser parte de todo lo que implica una sociedad. En este caso, no solamente nos quedamos en folclore, también nos quedamos en saber que ellos, ellas, necesitan un espacio. Y bueno, es nuestra responsabilidad también el poder otorgarlo y el poder saber desde dónde lo podemos empezar a realizar. Si me puedes apoyar con la siguiente, por favor.
Básicamente de esto podemos hablar. Lo que no se ve, no se nombra. Lo que no se nombra, nunca se aprende. Referido directamente hacia, pues, ¿qué tanto se está hablando acerca de estos temas en ciertos espacios, espacios como estos, en donde podemos establecer cierto tipo de comunicación entre nosotros para reconocer a las sociedades diferentes a nosotros? En este caso, una comunidad, la comunidad LGBTIQ+, en donde podemos encontrarnos, pues, respondiendo ante ciertas incógnitas sobre si se ha hablado sobre sus identidades, si se ha hablado sobre sus preferencias, sobre que también quieren divertirse. Incluso la lucha social que puede verse directamente en que tienen que estarse obligando a segregarse, a apartarse, a decir, a este lugar yo no pertenezco, este lugar no me corresponde. Y entonces se obliga directamente a pasar por alto algo que debería pertenecernos a todas y a todos. ¿Me puedes apoyar con la siguiente? Gracias. Bueno, y esto genera consecuencias significativas, como es el desgaste mental en cada una de estas personas que siente esta segregación o que experimenta esta segregación o discriminación. Una de ellas, pues, es la ansiedad y el aislamiento. Un retiro silencioso para evitar microagresiones, como ya se mencionaba, ¿no? Si estás en un lugar en el que sientes que no perteneces, pues lo que sueles generar o realizar, pues es aislarte para evitar justo experimentar sensaciones de rechazo o discriminación, así como tener que fragmentar la identidad en un ser público y uno privado, ¿no? Uno en donde puedes ser libremente con algunos y limitar quién eres con otros, ¿no? Un ejemplo, pues, es el estadio u otros lugares, ¿no? Como ya mencionaron, espacios académicos, espacios sociales, e inclusive en la familia, espacios donde deberíamos, cada uno de nosotros, independientemente de cuál sea nuestra orientación sexual, pues sentirnos libres de expresar también nuestra identidad. Y pues esto genera una disonancia cognitiva. Por ejemplo, amar un deporte como es el fútbol y estructuralmente sentir esta violencia y el rechazo que continuamente se realiza, ¿no? Como ya mencionaron, por parte de un grito que puede ser algo cultural, pero también con otras acciones. Y esto también genera internalización del rechazo y sentimientos de culpa. Y también influye en el tipo de vínculos que se establecen, ¿no? Es decir, no mostrarte de manera transparente, como ya mencionamos, limitar tu expresión de la identidad, establecer qué espacios en los que te puedes sentir libre y otros que no. Entonces, todo esto genera un desgaste mental significativo. Estar en ambientes hostiles también genera pues una alerta constante, sentir que no tienes un espacio recreativo, un espacio donde puedas sentirte completamente libre, más que pues espacios completamente específicos, ¿no? Que están diseñados por y para la comunidad. Sentir que estás en un entorno amenazante y sentir que no hay espacios seguros para ti en espacios públicos, que justo debería ser eso, ¿no? Un espacio público seguro para todos, que también genera el autoocultamiento. Todo esto también genera una normalización de la violencia, que nosotros no nos cuestionemos, que no hablemos al respecto, que lo demos por sentado, pues genera una normalización de la violencia, de la segregación y de la discriminación. También tenemos aquí una estadística que el 28.1% de la población de la comunidad ha sufrido discriminación por su retiro de espacios públicos. Y pues imagínense, ¿no? En un estadio, en un lugar público, o como puede ser también en escuelas, en parques, en lugares en donde, como mencionábamos, todos deberíamos sentirnos libres. Sin embargo, pues siguen eh, existiendo estas acciones de rechazo, de marginación para esta comunidad y para muchas otras personas. Y eso también genera pues estrés en las minorías, es decir, miedo al rechazo, trastornos del estado del ánimo, homofobia internalizada y sufrimiento psicológico, así como un esfuerzo adaptativo. Es decir, el miedo constante a ser juzgado, ser rechazado o señalado, también puede generar trastornos del ánimo como ansiedad, estar hipervigilante de qué está pasando, si te están señalando, si te están juzgando, así como homofobia internalizada, es decir, cuestionar, juzgar o inclusive llegar al odio de otras personas, también parte de la comunidad.
así como el sufrimiento psicológico, lo que hablamos de estas disonancias cognitivas, la fragmentación de la identidad y todo esto estrés que conlleva ocultar quién eres y no vivir pues plenamente. Esto también genera un esfuerzo adaptativo que a largo plazo pues es realmente significativo, demanda mentalmente demandante el estar pues sobreexigiendo demostrar que eres de una forma en ciertos espacios y de otra manera en otros. Y también aquí tenemos un dato importante, que del 26.1% de la población de la comunidad mexicana LGBTIQ+, ha reportado ideación suicida. Y por eso es importante hablar de estos temas, porque al no ser nada, también somos parte del problema. Al normalizar pues estas conductas que se justifican a través de la cultura, también somos parte del problema. No hay que dejar de lado otros gritos sociales, como nosotros quisimos denominarlo. También es importante poner el foco de atención en temas y luchas sociales que también son relevantes, como es pues los familiares de desaparecidos pidiendo atención afuera de los estadios, que es algo que ha sido muy mediático, sobre todo en la inauguración del Mundial, que fue también en nuestro país, en donde pudimos ver dos realidades bastante distintas y que pues confrontan, ¿no? Estas dos partes de lo que vive México, además de la creciente ola de inseguridad de nuestro país. Otra lucha que se presentó durante este evento deportivo fue pues la manifestación de maestros y profesionistas que ganan menos que un futbolista y que estaban ahí por muchas otras cuestiones, como la privatización de las plazas, el acceso a, pues la falta de acceso a un trabajo digno siendo un profesionista y siendo maestro, ¿no? También el hecho de que 7 millones de personas pues viven en pobreza extrema. Y no hay que dejar de lado que hay ciertas situaciones o ciertos hechos sociales que van a pasar durante el Mundial o a partir del Mundial. De este evento deportivo tan importante, hay estadísticas que mencionan que aumenta un 40% el consumo de alcohol durante los partidos y esto también genera o se relaciona con un aumento de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, aumentando hasta un 30% si el país anfitrión pierde y en general aumenta un 28% la violencia de género y la violencia intrafamiliar. Asimismo, me parece que aumenta un 35% la trata y el abuso sexual infantil. Entonces, esto es bastante significativo, sobre todo en los países que son anfitriones de este evento. No hay que dejar de lado todo lo que va a pasar alrededor de este evento, no solamente lo divertido, lo emocionante, sino también atender las necesidades de la población más vulnerable, como son eh, personas parte de la comunidad LGBTQA+, y también niños, niñas y adolescentes, así como mujeres víctimas de violencia de género. ¿Y por qué es fundamental la visibilidad? Bueno, si no damos visibilidad, negamos experiencias reales, generamos un vacío representativo y generamos y aumentamos la desprotección. Si empezamos a hablar de la visibilidad, pues fomentamos la empatía, disminuimos el aislamiento, disminuimos también la segregación y la discriminación y generamos una identidad pues compatible, disminuyendo la disonancia cognitiva que comentábamos. Puedes pasar a la siguiente, por favor. Gracias. Pasamos a la siguiente, que es la resignificación colectiva. Básicamente, ¿de qué estamos hablando o de qué empezamos a hablar acerca de estos temas? Por ejemplo, podemos poner planes de igualdad con perspectiva, en este caso de la comunidad LGBTQA+, donde nosotros ponemos el foco de atención, no más allá de lo que a nosotros nos parece, sino el reconocer o empezar a hablar de directamente lo que se está luchando o de lo que se puede hablar directamente en estas comunidades. En este caso, pues básicamente estamos hablando de un estadio. Estamos hablando de lo que genera o puede generar un grito, pero ¿qué tanto también se puede ver en aulas académicas? ¿Qué tanto se puede ver en espacios laborales? ¿Qué tanto también se puede ver en diferentes espacios en donde la segregación está completamente presente? Y
pues pocas personas o pocos espacios se pueden dar lugar para reconocer este tipo de situaciones. En este caso también tenemos a la siguiente, ¿no? La deconstrucción de masculinidades, que desde ahí puede venir la gente, bueno, básicamente qué tan arraigado puede estar en el constructo masculino, por ejemplo, el realizar un deporte, que tanto también puede existir una diversidad. En este caso, pues también teniendo una cifra, un árbitro europeo nos habla acerca de que aprox un 70% de personas dentro del ámbito futbolístico, por ejemplo, em, no son abiertamente homosexuales, ¿no? O no son abiertamente dentro de su comunidad, simplemente se segregan. ¿Por qué? Porque básicamente no hay una figura de representación. No existe y no la debería haber ante la sociedad según ellos, según la propia sociedad. Y entonces, ¿qué pasa? Se empieza a enmascarar, se empieza a dar un foco de atención a algo diferente. En este caso, pues empezar a deconstruir la masculinidad o las masculinidades también implica reconocer estos espacios y reconocernos a nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo y hacia dónde estamos dirigiendo, pues todo lo que aprendemos. En este caso, también podemos incluir el género y la diversidad dentro de ciertos espacios. Estamos hablando de un estadio, pero también estamos respetando y estamos dejando de denigrar e incluso segregar a las personas. Aquí viene algo fundamental, el brindar el acompañamiento profesional. Estamos hablando de acompañamiento profesional porque básicamente se puede dar tanto a personas que han cometido una discriminación como a quienes la han vivido. Es decir, reconocer que hay algo que se ha hecho y que ha transgredido con el derecho de otras personas, pero que también eso no es básicamente lo que tú necesitas como culparte para decir, es que fue por mí, es que fue por mi identidad, es que fue por lo que yo elegí. En realidad es básicamente que tanto nos podemos identificar como personas dentro de una sociedad y poder integrarnos, poder respetarnos y dejar de lado la discriminación. En este caso, en espacios profesionales como los que se puede encontrar dentro de justicia ciudadana, podemos encontrar un espacio de respeto, un espacio confidencial, un espacio de confianza y de esta seguridad que se puede brindar a partir de esto, porque básicamente el contexto, los contextos en los que se puede encontrar cada persona tiene un poder muy grande para llegar a impactar a muchos niveles. En este caso, la tasa de suicidios de la cual ya se hablaba anteriormente, y entonces hacia dónde se está dirigiendo, pues básicamente el foco de atención está en invisibilizar todas aquellas cifras, pero no solamente son cifras, recordemos que son personas que tienen un contexto, son personas que han sufrido, son que han sido discriminadas y que se han obligado a segregarse. Entonces, a partir de ahí, ¿qué estamos haciendo y cómo nos estamos identificando unos a los otros dentro de cada espacio? Es importante y es parte de la reflexión. ¿Me puedes apoyar con la siguiente, por favor? ¿Qué podemos comenzar a hacer? Pues aquí hablamos de no minimizar o justificar nuestras acciones, ¿no? Lo que hemos hablado a lo largo de esta plática, pues es justo identificar qué acciones reproducen, normalizan y perpetúan estos tipos de violencia, ya sea verbal o inclusive qué tipo de acciones que cometemos están siendo generadoras de discriminación, de vulnerabilidad hacia otras personas. También es importante apoyar y visibilizar, es decir, generar pues espacios seguros en donde podamos ser justo un espacio en donde cada una de las personas pueda sentirse libre de expresar realmente quién es y visibilizar pues lo que pasa, ¿no? Cuestionar a los que están a nuestro alrededor cuando se generen este tipo de acciones que discriminan o segregan a otros, así como cuestionar el posible daño de nuestro lenguaje. Creo que el título de esta plática pues hace referencia a esto, ¿no? El cómo identificar el uso del lenguaje que puede generar discriminación, vulnerabilidad e inclusive dañar psicológicamente a alguien, es importante cuestionarlo, modificarlo y dejar de normalizarlo.
así como proponer actividades para mantener el compromiso, la diversidad y la inclusión, y no solo en los estadios, sino también en espacios académicos, en espacios sociales, en la comunidad e inclusive en nuestra familia. Ser esos portavoces que van compartiendo todo este conocimiento y que hacen este cambio para disminuir la segregación, la vulnerabilidad y la discriminación. ¿Qué consecuencias trae solo un grito? Creo que también es importante mencionar que, por ejemplo, hace unos días, bueno, durante los partidos previos también se sancionó en el estadio Cuauhtémoc por justo realizar estos gritos. Y pues esto es solamente un ejemplo mínimo de lo que puede suceder dentro de estos espacios públicos, en donde pues finalmente se sigue perpetuando, normalizando e incluso permitiendo este tipo de discriminación y acciones que vulneran a otras personas. Y nuevamente mencionar que no solamente nos centramos en esta problemática, sino de nuevo poner el ojo en todo lo que está pasando alrededor y durante el mundial, ¿no? Todas estas luchas sociales que es importante que mencionemos, visibilicemos. Agregar un poco que pues básicamente son los daños de los que hablábamos al principio, como ciertas minimizaciones o pues mecanismos que se van identificando y que pues básicamente se tienen que obligar a ciertamente separarse de lo que son o de quienes quieren ser, cómo quieren mostrarse las personas ante ciertas situaciones. Y bueno, directamente en el día a día, qué tanta visibilización se les está dando, incluso que tanta justificación empieza a existir de solamente es un grito, solamente me estoy divirtiendo, solamente es algo que yo quiero hacer, tú no me tienes que callar, que invisibilizar. Y entonces pasa esta justificación, como lo que hablábamos recién, o de los datos que nos compartía la psicóloga Valeria. Reconocer que incluso estos estados de inhibición de los que se pueden encontrar muchas personas dentro de los estadios, en este caso inhibición a través de una sustancia como puede ser el alcohol, ¿no? Y entonces eso también empieza a justificar y empieza a agregar a la tarea de muchas personas pues solamente me vine a divertir. Aquí también hablamos de solamente es un grito, ¿no? Estamos hablando de secuencias sistemáticas que se están siguiendo y se están siguiendo o patrones de comportamiento que se están siguiendo directamente y que, bueno, en este caso, pues quisimos hacerlo notar a partir de un espacio público, en este caso como lo puede ser un estadio. ¿Puedes apoyarme con la siguiente? Gracias. Y bueno, aquí es importante preguntarnos, eh, ¿somos parte de la historia o empezamos a cambiarla? Entonces, em, es importante diferenciarnos si vamos a hacer, como mencionábamos, este granito de arena para generar un cambio sobre este tipo de situaciones, o vamos a seguir normalizando y perpetuando la discriminación, la vulnerabilidad y pues incluso la violencia verbal. Es importante generar espacios en donde podamos hablar de esto, compartir estos conocimientos, cuestionar este tipo de acciones y no usar nuestra cultura como una justificación para la violencia, para la discriminación y para la vulnerabilidad. Que básicamente esto quisiera agregar que ha sido directamente hacia dónde se está dirigiendo el foco de atención en los últimos décadas, meses, desde hace mucho tiempo. ¿De dónde se está poniendo el dedo? En lo que estamos eligiendo, pues como luchas sociales. Les presentábamos en diapositivas anteriores sobre las madres buscadoras, sobre las escuelas, sobre los maestros. Entonces, estamos directamente siendo parte de diferentes historias y que tanto nos podemos integrar, nos podemos identificar, solidarizarnos directamente, dejando de discriminar, pero sí empezando a hablar de estas luchas sociales que empiezan a ser importantes, que empiezan a darse voz y que nosotros también podemos darles voz, darles esta voz de estos espacios, por ejemplo, en donde podemos regresar un poquito este foco de atención en lo que se ha dejado de hablar y que básicamente dentro de pues ciertos espacios podemos ser parte de esta historia, reconocer qué es lo que podemos hacer, dejar de discriminar,
reconocer a la otra persona, ser empáticos. Y entonces a partir de ahí podemos empezar a cumplir como sociedad. Perfecto. Pues muchas gracias, Caleb y Val. Creo que es una plática muy buena, es algo que todos nos tenemos que concientizar. Y claro que es bueno festejar y celebrar y gozar el mundial o cualquier partido en un estadio. Siempre es bueno, ayuda a crear nuevos lazos, ayuda a que podamos gritar a nuestro equipo a su favor, pero también que seamos conscientes que a nosotros no nos gustaría que nos molestaran por aprovechando el anonimato, aprovechando esas grandes masas de gente que nadie sabe y que no hay una forma de castigarlo, que aún así, como dijo Val, pues entonces a todo el mundo lo castigan, a los que lo dijeron y a los que no lo dijeron, porque castigan ciertas partes del estadio o no permiten que los juegos sean en ese estadio. Y también que permitamos con esto que nuestros amigos, nuestros conocidos se sientan a gusto con nosotros y no estén escondiendo su identidad. Es el momento en que sí podemos hacer este cambio en la historia y lo podemos hacer todos. Como pueden ustedes darse cuenta, es algo muy fácil. No tenemos que hacer ninguna maravilla, sino tan solo aceptar y querer a la gente como es. Y en el mismo sentido, como dijo Val y Caleb, cuando vemos que hay estas grandes fiestas, sacar lo bueno y no por ello aprovechar para que haya un poco más de alcohol o para que haya más violencia, sino solamente gozar lo bueno sin tener que caer en cualquier otro extremo. Sin más, como siempre, estamos a sus órdenes. Muchas gracias, Caleb, y muchas gracias, Val. Buena tarde.